esta situación genera muchas incertidumbres a nivel impositivo y fiscal, porque las empresas no saben ahora cómo hacer, como dijimos, con estos pagos a cuentas, cómo seguir trabajando, cómo esto va a impactar en sus costos. Entonces vamos a hablar con un invitado especial que es Guillermo Poch, tributarista, contador público, profesor de la UBA de la Universidad del Salvador y de Belgrano y experto en planificación fiscal. Guillermo, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Janina? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, Guillermo, yo comentaba recién de que la AFIP pareciera no haberse expedido formalmente sobre qué hacer cuando a uno le queda saldo a favor en el impuesto a país, que es lo que le está pasando a muchos importadores que hicieron este pago a cuenta del 95% cuando la alícuota era el 17,5%, pero ahora tienen que pagar un 7,5%. Efectivamente, no hay ningún tipo de disposición, la AFIP no ha hecho ningún tipo de comentario. No, todavía no. Y me parece que la noticia importante es también los efectos, Janina, en definitiva. O sea, claramente es como ese pago que vos hiciste, de alguna manera es porque se había configurado el hecho imponible. Entonces, desde esa perspectiva, lo que me parece más relevante está vinculado con la reducción de lo que comentabas inicialmente. Bien, y vos viste que a principio de año, cuando se emitió este famoso BOPRIAL y la serie 1, aquellos importadores que suscribían el BOPRIAL serie 1 antes del 31 de enero del 2024 podían pedir la devolución del impuesto país que habían pagado en el despacho. ¿Sabés si efectivamente se hicieron devoluciones de impuesto país? Mirá, por lo que tengo entendido todavía no. No tengo con exactitud esa información, eh, así que te digo, no tengo esa información precisa, Janine. Bien, y te llevo al contexto actual. Estamos en un panorama, Dale. bueno, que es, tenemos inflación, tipo de cambio, diversos tipos de cambio en la misma economía. ¿Cómo están haciendo hoy las empresas para tratar de llevar adelante su costo, ¿no es cierto? Bueno, acá lo que hay que entender es que siempre, te voy a hablar primero de manera general, siempre los impuestos, en la medida que no los puedas recuperar, eh, se terminan convirtiendo en un costo y tienen una incidencia en el nivel de precios. El impuesto país claramente estaba teniendo una injerencia en la conformación del precio, entonces la forma de recuperar ese gravamen era a través de o absorbías parte de tu rentabilidad o lo trasladabas vía precios, como que en cualquiera de los dos casos estaba afectando en esa actividad comercial. Entonces, o asumías parte de ese costo porque el mercado no te estaba no te estaba aceptando el precio del producto o incrementabas el precio. Entonces acá lo que hizo el gobierno fue intentar reducir la carga tributaria para que eso se vea reflejado en los precios. No siempre lo que uno piensa desde un punto de vista tributario termina siendo lo que efectivamente sucede. Y también hace poco que esto entra en vigor, que fue a partir del 2 de septiembre de 2024, como le decías al principio de la introducción, con lo cual esperemos que esto tenga una incidencia en la baja de los precios. Bien, y te pregunto por, no, a ver, a principio de año el gobierno decidió hacer un alivio tributario para lo que es productos de la canasta básica, importaciones de determinados insumos que hacen las pymes, que tiene que ver con la importación propiamente dicho, y lo que es el IVA percepción y el anticipo impuesto a las ganancias, que gravaban a la importación. ¿Esto está teniendo un impacto positivo en los costos o, como vos mencionabas, en el caso, por ejemplo, del IVA percepción, como se puede quizás recuperar rápidamente, no generó un movimiento en la estructura de costos de las empresas? No son inmediatos, o sea, los cambios no los vas a ver inmediato. Lo mismo cuando vos implementás un gravamen, quiero para que la gente lo entienda. Vos cuando implementás un gravamen, tal vez querés aumentarlo, trasladarlo rápidamente a precios y no termina sucediendo eso. Lo mismo cuando quitas el impuesto, porque tal vez la gente, vos decís, bueno, ahora la empresa debiera bajar el precio.
Pero si antes lo estabas soportando desde menor rentabilidad, lo que va a hacer la empresa es va a mantener el precio fijo y la reducción de gravámenes está intentando de alguna manera recomponer la rentabilidad. Entonces muchas veces es difícil generalizar porque está en cada caso en particular qué es lo que va sucediendo. Bien, perfecto. Y en el caso de las empresas exportadoras, ¿cómo están llevando hoy la cuestión de esta diferencia entre el tipo de cambio importador y el tipo de cambio exportador desde el punto de vista fiscal y tributario? ¿Cómo les está impactando? Bueno, desde el punto de vista, fiscal, en los hechos, desde el punto de vista de lo que es una liquidación de un impuesto a las ganancias, hoy tenés el beneficio tal vez que cuando vos estás exportando, terminás exportando a ese dólar oficial, por así decirlo. Y dentro de ese contexto vas a tener todos los gastos asociados que te van, o sea, en un impuesto a las ganancias vos liquidás sobre renta neta. Produzcas una exportación o estés vendiendo en el mercado local. Entonces, de alguna manera, el que te termina impactando es esa venta, por así decirlo, Janine. Entonces, la contabilidad es la que te va arrojando cuál es la materia imponible en el impuesto a las ganancias. Bien. Y te hago una última pregunta que quizás es la más larga de responder, por eso la dejamos para el final. A ver, en este contexto actual, donde hay tantos desafíos, tenemos la inflación, tenemos tipos de cambios diferentes, cambios en alícuotas, en gravámenes, ¿cómo hace una pyme si quiere hacer una planificación fiscal prolija? De alguna manera, la planificación fiscal te lo resumo rápidamente, es mirar las distintas alternativas que tenés y buscar cuál de ellas es la más económica. No es que podés extrapolarlo en todas las situaciones, sino que lo que tenés que ir haciendo es en cada caso. Hay un proceso de análisis que está tendiente a analizar cuál es, en definitiva, la estructura societaria. No es lo mismo que estemos hablando de una estructura netamente local que una estructura, de alguna manera, internacional. Después tenés que ver también tu relación con los proveedores y la relación con los clientes. Como que hay un triángulo de análisis, 3 aristas para estar analizando. Hay situaciones donde tal vez vos tenés 2 compañías de tu mismo grupo. Cuando la estás integrando te estás ahorrando el impuesto sobre los ingresos brutos. Te estoy diciendo algo que es muy fácil en este momento, así en estos instantes de entender. La gente en líneas generales esto ya lo sabe, el empresario en general ya lo sabe, pero sí aparecen un montón de situaciones en donde uno cambiando la forma de operar o la estructura societaria pueden derivar de alguna manera en beneficios fiscales, siempre al amparo de que son todas operaciones legales. Perfecto. Bueno, Guillermo, te agradecemos mucho. Esperamos tenerte nuevamente pronto en Comex Plus para seguir analizando estos temas. Un placer. Bueno, muchísimas gracias, Janina, y quedo a disposición tuya. Bueno, muy bien.